Se nos da la gráfica de una línea, y se nos pide que determinemos la pendiente y la intersección vertical. Mirando el gráfico por un momento, observe cómo el eje vertical se escala por 10 y el eje horizontal se escala por 4. Primero determinemos la intersección vertical, o intersección Y, que es el punto donde la línea cruza el eje vertical, o Y. Observe cómo la línea cruza el eje vertical aquí. Las coordenadas de este punto, o par ordenado para este punto, serían 0,15. Entonces, porque la intersección vertical es el punto 0,15, esto nos dice que B es igual a 15. Entonces sabemos que B es igual a 15, y ahora vamos a determinar la pendiente. Para cualquier línea, la pendiente es igual a la razón del aumento a la carrera, pero también es la razón del cambio vertical al cambio horizontal entre dos puntos en la línea. Entonces, primero encontremos la pendiente gráficamente, y luego volveremos y verificaremos la pendiente usando la fórmula de la pendiente donde el cambio vertical es igual al cambio de Y. Para encontrar el cambio de Y, encontramos la diferencia de las coordenadas Y de dos puntos en la línea, y el cambio horizontal es igual al cambio de X, que es igual a una diferencia de las coordenadas X de dos puntos en una línea. Entonces usaremos este punto como nuestro primer punto, y ahora necesitamos encontrar el segundo punto que tenga coordenadas agradables, lo que significa que el punto está justo en una de sus buenas marcas en el plano de coordenadas. Observe cómo este punto aquí está un poco apagado, por lo que parece que el siguiente punto a la derecha que tiene buenas coordenadas enteras sería este punto aquí. Observe cómo las coordenadas para este punto, o el par ordenado para este punto, serían 8,-30. Ahora, si queremos movernos desde el punto de la izquierda al punto de la derecha, y solo podemos movernos vertical y horizontalmente, observe cómo tendríamos que bajar de 15 a 30 negativos. Así que tenemos que bajar 45 unidades, lo que significa que el cambio vertical es negativo 45, y luego tendríamos que ir a la derecha 8 unidades, y por lo tanto el cambio horizontal es positivo 8. Lo que significa la pendiente, M, que nuevamente es igual a la relación del cambio vertical al cambio horizontal, o la relación del cambio de Y al cambio de X, sería negativa 45. Dividido por 8, o negativo 45,8. Ahora, si quisiéramos usar la fórmula para encontrar la pendiente, para mantener las cosas organizadas, digamos bien este par ordenado, x sub 1, y sub 1, este par ordenado x sub 2, y sub 2. Usando la fórmula de la pendiente, observe cómo tendríamos m es igual a y sub 2 menos y sub 1, nos da el cambio de y, que sería negativo 30 menos 15 dividido por x sub 2 menos x sub 1, que sería 8 menos 0, dándonos el mismo resultado negativo de 45,8. Ahora esta pregunta no pregunta, pero ahora que sabemos la pendiente y la intersección vertical, podríamos escribir fácilmente la ecuación para esta línea en forma de intersección dependiente, donde la forma de intersección dependiente de una línea es la forma, y es igual a mx más b. Lo que significa que la ecuación de la línea dada es y es igual a, m es negativo 45,8, por lo que tendríamos y es igual a negativo 45,8x más b. Y por lo tanto tenemos más 15. Entonces, nuevamente, la pregunta no se hace, pero una vez que encontramos la intersección vertical y la pendiente, podemos escribir fácilmente la ecuación de la recta en forma de pendiente de intercepción. Espero que hayas encontrado esto útil.